convertirnos en quienes somos. Debemos convertirnos en quienes realmente somos. Efesios capítulo 4, verso 1, le voy a dar tiempo para que usted lo busque. Cuando lo tenga, diga amén. Amén, gracias, Señor. Y vamos a pasar a compartir la palabra del Señor. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice la bendita palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, yo, pues preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis digno, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Señor, por este texto que hemos leído, Señor, que es tan bueno para nosotros, que revela todo el propósito de tu voluntad para la manera de vivir de tus hijos, Señor. Convertirnos en los que realmente somos tus hijos. Padre celestial, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, que tu palabra sea glorificada, que tu Hijo sea glorificado y que el poder de tu Espíritu Santo actúe en nuestra mente, en nuestro corazón, persuadiéndonos, Señor, de que todo lo que se hable hoy, Señor, proviene de tu misma voluntad y tu boca. Glorioso Dios, poderoso Padre, a ti, Señor, sea la gloria y a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Si nosotros, amados míos, podemos llegar realmente a contemplar lo que el apóstol Pablo nos expresa en toda esta epístola, empezando desde el capítulo 1, verso 3 en adelante, desde el capítulo 2 y desde el capítulo 3, es algo maravilloso. Es algo maravilloso para nosotros porque el apóstol comienza diciendo que somos benditos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados sus hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando nosotros después luego vemos en el capítulo 3 que dice que somos salvos por gracia, dice que estábamos muertos y Él nos dio vida. Después vemos en el versículo 11 que dice que Él nos reconcilió por medio de la cruz, la sangre de su Hijo. Si nosotros realmente leemos y contemplamos los primeros 3 capítulos, es motivo para jactarse a cualquier cristiano. Cualquier cristiano podría jactarse y decir, soy bendito, soy bendito, soy favorecido, porque el Padre me amó, el Padre me predestinó, el Padre me escogió, el Padre me introdujo en su Hijo, el Padre envió a su Hijo, la sangre de su Hijo pagó la culpa de mi pecado. Realmente es un motivo para gloriarse y jactarse. Y muchos lo hacen. ¿Pudieron encontrar Efesios capítulo 4, verso 1, hermanas, por favor? Bueno, gracias. Es motivo para gloriarse y jactarse, ¿sí? Porque muchos abusan de esa gracia, de este dicho conocimiento que el apóstol Pablo expresa. Amén. Él les expresa a los hombres en Efesios y a toda la iglesia y a todo lo que hoy podemos contemplar de que somos muy favorecidos. Sí, el Padre nos predestinó, el Padre nos llamó, el Padre nos amó, el Padre nos trajo a su Hijo, el Padre nos lavó con la sangre de su Hijo en Cristo Jesús. Amén. Justificación, glorificación, amén, una obra completa de Dios, y muchos se abusan de eso. Se abusan de la obra de Dios, se abusan de la gracia de Dios, de la seguridad que tienen de la obra completa de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo agrega algo más aquí. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis digno con la vocación a lo que fuisteis llamados. El apóstol Pablo dice, ahora que saben todo lo que son, ahora que saben todo lo que Dios les concedió, amor, predestinación, justificación, motivos para gloriarse y jactarse, muchos conviértanse en lo que son, conviértanse en hijos de Dios, anden bajo la posición en la que Dios los puso en Cristo Jesús. Es un compromiso para nosotros. Siempre recuerdo, hermanos míos, esto que es
realmente maravilloso cuando hacemos un acuerdo con alguna sociedad, con alguna secta, con algún grupo de trabajos. Todos nos obligan a andar bajo sus estándares, todos, sus principios, sus reglas. Me identifico, me obligo a vivir bajo sus estándares. Cuando usted se identifica con una empresa, usted tiene que cumplir horarios, tiene que cumplir días, tiene que cumplir normas. Ellos te van a imponer muchas cosas a las que tú deberás estar preparado para obedecerlas. Sus estándares. Cuando nos identificamos con alguna secta, tenemos que vivir bajo la luz de sus estándares siempre. Usted se compromete a cumplirlos. Usted no entra a un trabajo y dice, voy a entrar a la hora que quiero, voy a venir los días que yo quiero y pretender ganar un sueldo y encima cobrar un sueldo completo. No es así. El apóstol Pablo quería que ellos realmente se comprometan con el llamado que tenían, que se conviertan realmente en quienes eran hijos de Dios. El apóstol le dice, les he dado doctrina, conocimiento y revelación de toda la obra de Dios. Ahora que saben eso, ¿se van a jactar? ¿Se van a volver flojos? Ahora que saben que fueron amados, predestinados, justificados, que la gloria les espera, ¿se volverán flojos? ¿O esto realmente los hará que se comprometan más con Cristo Jesús? Porque muchos se abusan de eso. Muchos dicen y conocen la obra redentora de Dios y muchos se jactan de que conocen la verdad y realmente hacen rebosar de alegría sus corazones, siempre recordando en la justificación, la glorificación de Dios, la santificación de Dios, la predestinación de Dios, pero cuando tienen que trasladar un compromiso realmente espiritual con Cristo, se vuelven unos flojos. Y el apóstol Pablo no quería que suceda eso. Les reveló todo el misterio de la obra redentora de Dios, el amor, la predestinación, todo lo que Dios había hecho por ellos. Conviértanse en ahora en lo que son. Ahora que saben lo que Dios hizo por ustedes, en quienes son en Cristo Jesús para Dios, conviértanse en lo que son hijos de Dios. Porque muchas veces podemos llegar a decir, soy un hijo de Dios, pero ¿vives como tal? ¿Te has comprometido a vivir como un hijo de Dios? ¿Te has comprometido a vivir como un hijo? ¿Has hecho un compromiso con Cristo como lo haces con todas las cosas seculares y terrenales? Hay personas que nunca faltaron a un día de trabajo, pero muy pocas veces lo vemos en un culto. Hay personas que jamás llegarían tarde a un trabajo, pero siempre los vemos llegar tarde a un culto. ¿Es así o no es así? ¿Qué clase de compromiso es ese? ¿Qué clase de compromisos son esas que podemos realmente comprometernos más con las obras seculares, con las cosas del mundo que con las cosas de Dios? No se perdió un asado el hermano, pero sí se perdió varias cenas del Señor. ¿Qué compromiso es ese? Debemos convertirnos en quienes realmente somos. Debemos asumir un compromiso real con Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo quería que todos los que profesaban ser cristianos estén a la altura de dicho llamamiento. Les he dado toda la doctrina. Ahora vivan conforme a lo que saben. Que todo lo que saben no produzca flojera en ustedes, sino que produzca realmente un deseo permanente, constante y ferviente en los corazones de querer vivir como un hijo de Dios. Yo recuerdo un día, hermanos, que hasta el día de hoy justo estaba sentado ahí en la primera fila y recordaba un momento hace más de 5 o 6 años donde todavía no podía ni siquiera pisar, donde todavía ni siquiera podía sumar un pie en la gracia y el amor de Dios. Y recuerdo un día cuando mi abuela salía con tanto frío de este mismo lugar, y yo la vi y recuerdo, y el Señor me mostró esa imagen, cuando ella cruzaba ese portón aquí, de donde estamos nosotros, con una pollerita azul, con una camperita de cuero negra que ella usaba, con una bufandita blanca, y yo le decía, ¿a dónde te vas con el frío que hace? Me voy a la iglesia, me decía. Me voy a la iglesia con 70 años, hermano, 70 años. Tenía que caminar a las 6:30 de la tarde en medio de la oscuridad, tomar un colectivo. Y caminar y tomar un colectivo para llevar a la iglesia con 70 años. Y el Señor me mostraba esa imagen ahí. Si una mujer de 70 años, que estaba enferma, que tenía de todo, que hacía frío, tuvo un compromiso y se pudo poner su bufanda, pudo caminar y quién sabe qué, tomar un colectivo y viajar y ir a una iglesia para compartir un culto con hermanos. Y el Señor me mostraba eso.
Muchas veces nosotros tenemos la fuerza, tenemos la virtud, tenemos la edad, tenemos todo y ni siquiera somos capaces de mover una pierna para hacer algo por el Señor. No podemos asumir nunca un compromiso real con Cristo cuando tenemos todo para hacerlo. Muchas veces quise hablar de esto con un corazón más tierno y una voz más dulce, pero no te lo permite la palabra de Dios. No te lo permite hacerlo, porque si hablo estas cosas con una voz más tierna y más dulce, seguiré provocando flojera quizá en todos los que escuchan. Muchas veces es necesario hablar un poquito más fuerte para que comprendamos de que debemos vivir como es digno de la vocación con la que Dios nos llamó, de que debemos convertirnos en quienes somos hijos de Dios, de que no podemos caminar en este mundo como un impío, somos hijos de Dios. Debemos hacer un compromiso con ese llamamiento. Y los hombres a veces sorprende, hermano, sorprende que un hombre natural tenga más compromiso con las cosas del mundo que un hijo de Dios con las cosas espirituales. Si usted va a un trabajo y no se conforma a las sectas, al trabajo, a las normas, a los horarios, usted es un estorbo, nadie lo va a contratar. Yo creo que durará 2 días ahí. Es quitado, es echado, es un estorbo, ¿no? Todo con aquellos que nos identificamos. A ver si yo me puedo hacer entender ahora. Demanda conformidad, demanda normas, demanda horarios, responsabilidad. Me sorprende la lealtad de las personas que viven en la oscuridad, muchas veces. Las tinieblas y en el error. Realmente me sorprende la lealtad que tienen con las cosas que hacen afuera. Me sorprende. Y el apóstol Pablo, después de darle una maravillosa epístola a toda la iglesia, capítulo 1, 2 y 3, termina diciéndoles: ahora pues, yo preso en el Señor. Y él expresa con ternura el precio que él estaba pagando por la fidelidad a la palabra del Señor. Estoy preso por la obediencia y la fidelidad a la palabra del Señor. Con ternura él lo expresa y les dice: así os ruego desde una cárcel. Conocen, saben, les he enseñado todo lo que el Señor me dijo que le enseñe, que son amados, que son predestinados, que fueron justificados, que están siendo santificados, que serán glorificados, que en la eternidad les espera, que son amados, que la sangre de Cristo los compró de una vez y para siempre. Ahora que saben todo eso, no se conviertan en flojos. Os ruego pues que viváis como es digno de aquel que los llamó. Yo conozco a mucha gente que conoce todo lo que el apóstol Pablo enseñó y parece que es una libertad para pecar eso. Conozco a mucha gente que realmente se abusa de lo que Dios le concedió. No es eso. No es esa la intención de la palabra de Dios. Amén, amados. Juan capítulo 9. Todos conocemos esta historia. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Sus padres no querían darle la gloria a Dios. Todos conocemos eso. Ni a Jesucristo. Tenían temor de los judíos, de ser echados y quitados de la sinagoga. Tenían temor de perder su estatus social. Querían seguir perteneciendo a una sinagoga. Se habían identificado como judíos. Habían hecho un pacto de lealtad fiel al judaísmo. Tenían miedo de perderlo. Juan 9. Ahora, cuando vemos ese compromiso y esa lealtad, queremos trasladarlo a la iglesia. Ahí es donde todo se pone feo, ¿verdad? Ahí es donde todo se pone feo. Ve esa fidelidad, ese compromiso que tenemos secularmente con todas las cosas del mundo, pero cuando debemos trasladar ese compromiso a la iglesia, ahí es donde parece ser que no es tan importante. Ahí es donde parece ser que Dios es más permisivo que los hombres, que Dios prácticamente es más bueno que los hombres, que Él no se ofende, Él no se ofende. No deshonra a mi Dios, Él es muy bueno, Él me tiene tanta paciencia. Cuando queremos trasladar el compromiso que usted tiene en el mundo a la iglesia, ahí todo se vuelve un problema. Esa fidelidad, ese compromiso.
En Juan 9 vemos personas que habían rechazado a Jesús y los milagros que Dios estaba haciendo por no dejar de pertenecer a una sinagoga. Habían hecho un compromiso tan leal y fiel con el judaísmo que por más de que Dios haga un milagro tremendo que estaban viendo con sus ojos, Dios le estaba quitando la carga de criar, de haber criado a un hombre ciego, le estaba sacando esa mochila de encima y aún así prefirieron la gloria de los hombres antes que la de Dios por no deshonrar aquello con lo cual ellos se habían identificado. Nunca iban a dejar de ser judíos. ¿Podemos trasladar ese compromiso a la iglesia, hermanos? Ellos nunca iban a hacer nada que los quite del judaísmo. Parece que muchas veces la iglesia nunca va a hacer nada que lo apegue a la iglesia. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Jamás falté a una reunión con amigos. Sería incapaz de llegar tarde a mi trabajo, pierdo el presentismo. A mí no me gusta llegar tarde cuando nos juntamos. Yo siempre estoy, me gusta compartir. Intachable en el trabajo. Jamás ha faltado. Un compromiso tan fiel realmente es el trabajador del año. Pero cuando queremos trasladar ese compromiso a la iglesia, parece ser que Dios es más permisivo. Parece ser que no es tan importante. Parece ser que mi Señor no merece más lealtad que cualquier otra cosa en este mundo. Parece ser que el Señor no merece más lealtad que el mundo y las cosas del mundo. Parece ser que las cosas espirituales son menos importantes que las cosas terrenales. Acá habían hombres que nunca iban a aceptar lo que Cristo hizo por un ciego de nacimiento, por no dejar de pertenecer al judaísmo. Hombres que habían hecho un pacto leal, un compromiso con el judaísmo y no iban a permitir ser quitados de ahí. Juan 12:42 dice que muchos y aún gobernantes creyeron en él, pero no lo declaraban por temor de los judíos al ser expulsado de las sinagogas. Hermanos, qué compromiso que habían hecho. La verdad que lo último que le podía decir a esa gente era: vas a ser quitado de una sinagoga, vas a salir. No, por nada en el mundo quiero salir de una sinagoga, decían. Dios me libre de dejar el judaísmo. Dios me libre de deshonrar mi religión. Dios me libre de deshonrar aquello con lo que yo me identifiqué ser. Dios me libre de deshonrar mi judaísmo. ¿Podríamos trasladar ese compromiso a la iglesia? ¿Cómo cuesta trasladar ese compromiso, hermanos? No importa lo que Dios haga por ellos. Ellos habían hecho un compromiso leal y ellos dijeron: prefiero la gloria de los hombres antes que la de Dios. La hermana oraba y decía: que el Señor hoy nos alimente y nos consuele. Bueno, yo creo que esto es una manera de ser alimentados también. Cuando queremos trasladar este compromiso, lealtad, fidelidad a la iglesia, todo se transforma en un problema, hermanos. Entonces, como el apóstol Pablo dice, gozamos de los derechos, privilegios y honores, pero carecemos de responsabilidad. Todo lo que Pablo nos deja en los primeros 3 capítulos, hermanos, es maravilloso. Léalo. Pero todo lo que Dios demanda no parece ser importante, serio, obligatorio. Es demasiado difícil apegarse a eso. Podemos apegarnos a cualquier cosa en el mundo, pero no podemos apegarnos a la palabra de Dios. Yo sé que me va a decir: bueno, pastor, pero usted no puede imponerle a hermanos que recién se han convertido, a niños espirituales, a gente que recién está creciendo. No, pastor, no le diga eso, no le diga eso, déjelo crecer. Sí, yo sé todo eso. Sé que el creyente necesita un tiempo, necesita madurar, pero hay que sembrar el conocimiento en su mente para que él intente hacerlo y comience a estimular toda su voluntad a hacerlo. El hecho de que él no esté preparado todavía para hacerlo no quiere decir de que no sepa que tiene que hacerlo. El apóstol Pablo le dio 3
3 capítulos extraordinarios y les dijo, esto es lo que recibieron, estos son los honores y privilegios que Dios les dio. Ahora pues os ruego, yo preso en el Señor, que se conviertan en lo que son, hijos de Dios. Conviértanse en lo que son. Conviértanse en aquello que se identificaron ser. Hagan un compromiso leal, sincero, profundo y genuino con lo que dicen que son. Demuéstrenle al mundo que son hijos de luz. Tienen todos los derechos, privilegios, beneficios, pero deben vivir de esta manera. Esto es doctrina, esto es enseñanza. Pablo le dio teología de la teología, al deber del precepto, al deber. Él les dijo y les enseñó todo lo que eran y cómo debían vivir. Ahora que saben todo lo que saben, conocen cómo deben vivir, vivan así, de esta manera. Si la gente puede conformarse a la estructura de lo del mundo con tanta rigidez, ¿cree que nosotros no podemos conformarnos a los estándares de Jesucristo? Pablo le dice que Cristo nos lo ha dado todo. Os ruego que anden como es digno de él. Estos son los requisitos. Esto es lo que deben hacer si quieren ser parte de su reino. Vivan, vivan, vivan como Dios demanda que vivan. Esto es lo que eres. Vive por lo que eres. Conviértete en lo que dices ser. Esta es tu identidad. Sé digno de llamarte hijo de Dios. Soy cristiano, compórtate como tal, vive como tal. Esto no es imposición por temor. Quiero ser lo que Él me pide que sea porque lo amo. Quiero honrarlo. Nadie te está imponiendo lo que debes hacer. Es el deseo profundo de nuestro corazón. Es quiero hacer lo que el Señor me pide que haga porque realmente deseo hacerlo porque lo amo. No porque el pastor me lo esté imponiendo, sino porque deseo hacerlo. Deseo hacerlo porque lo amo. Deseo vivir como Él me lo pide porque lo amo. Deseo convertirme en un hijo de Dios porque lo amo. Deseo honrarlo porque lo amo. Deseo hacer un compromiso fiel y leal porque lo amo. Nadie nos impone nada. Tiene que ser un deseo que nace desde lo más profundo de nuestra alma. Amén. Pablo no nos da esto de manera aislada y dice hagan esto. Esto realmente es una transición, como vuelvo a decir, de la doctrina al deber, del precepto a la práctica, de la teología a la vida. La doctrina es la base del deber. Pablo les enseña cómo tienen que vivir y ahora les está rogando que lo hagan. El pastor no simplemente los exhorta acá en este lugar y les dice, hagan esto, hagan aquello. Eso es, Dios da vida, Dios enseña a vivirla. La doctrina es eso. Dios nos ha dado vida y ahora cada vez que venimos a un culto, Él nos está enseñando a vivirla. ¿Cuál es su voluntad? Y demanda un compromiso. No se trata de gestar y dar a luz hijos como Dios lo hace. Él no gesta y da a luz hijos. Él gesta, da a luz hijos y les enseña cómo deben vivir. Qué importante que es lo doctrinal, los principios que marcan nuestra identidad. Él dice, ahora pues, amén. Cada vez que el apóstol Pablo nombra una hora pues o un por tanto en todas sus epístolas, nos damos cuenta que él les enseñó a los cristianos cómo deben vivir y después les está rogando a que lo hagan. Siempre la hora pues marca un, ahora que lo saben, hagan esto. Ahora que les he enseñado esto, vivan y hagan esto. Siempre la hora pues marca teología de ver, doctrina de ver. Siempre les enseño y ahora les ruego que lo hagan. ¿Podemos hacer un compromiso, hermanos, como lo hacemos con toda nuestra vida secular? En todas las epístolas lo va a encontrar y es de la doctrina a lo práctico, la doctrina a lo práctico. Cada vez que usted encuentra una hora, pues, o un por tanto, es Pablo les enseñó doctrina, ahora quiero lo práctico, quiero que lo vivan, quiero que lo practiquen. Es el conocimiento y ahora viene lo práctico. Le vuelvo a repetir, sé que hay niños, sé que hay gente recién convertida, sé que hay muchos que empiezan a caminar, no lo van a lograr, pero una cosa es que no lo logren y otra cosa es que no lo sepan. Deben saberlo de todas maneras, para ellos ejecutar en sus conciencias el deseo de querer hacerlo.
En Romanos 12 vemos, hubo 11 capítulos de teología del apóstol Pablo en Romanos, y en Romanos 12 dice, os ruego pues, hermanos, que presentéis sus cuerpos como sacrificios vivos. Él les da teología, les da enseñanza, pero después les ruega que vivan como tal, que hagan lo que Él les enseñó. Por eso enseñamos doctrina. Amén. Para muchos es gravoso, pero es Dios enseñándonos principios para vivir como es digno del Señor, para que glorifiquemos al Señor, para que honremos con toda nuestra manera de vivir al Señor, para que el Señor Jesús sea glorificado en nosotros. Los primeros 4 capítulos en Gálatas 5.1 habla de la libertad en Cristo, y él en Gálatas 5.1 dice, por tanto, estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Colosenses 3.15, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Pablo les está rogando lo práctico ahora a la iglesia. Ahora que conocen todo lo que saben de Dios, lo que Dios hizo y lo que Dios quiere, les ruego que lo hagan. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Además, os rogamos y exhortamos por el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Le hemos enseñado cómo caminar, ahora os exhorto a hacerlo. ¿Cuántos de todos los que estamos acá hemos conocido que hemos hecho muchas veces un compromiso más fiel con las cosas seculares que con las cosas espirituales? Hemos salido a trabajar a las 4 de la mañana con un viento, una tormenta, con peligro, en los barrios difíciles, ahí donde sabíamos que salíamos y éramos como un guerrero en medio de la Tercera Guerra Mundial ahí. No sabíamos si llegaríamos vivos a la meta, en lugares oscuros, de gran peligro, pero es más importante eso, y lo hicimos sin pensarlo, estábamos trabajando, queríamos ganar dinero, pero hoy ese compromiso en lo espiritual realmente es importante también. Nos hemos identificado como hijos de Dios, debemos vivir como tal. Si pudimos hacer compromisos terrenales, hermanos, a veces vemos cómo los testigos de Jehová están en todas las esquinas, mañana, tarde, noche, frío, y nosotros no somos capaces de hablarle a alguien de Cristo en un lugar cálido y caliente con una taza de chocolate. Vemos el compromiso de las tinieblas y queremos trasladar ese compromiso a la gloria del Señor, y nos cuesta tanto, amados, tanto. Vemos gente caminando kilómetros y kilómetros para ir a ver demonios transmitidos en la imagen de una virgen, y muchas veces no podemos transmitir ese compromiso espiritual a nuestras vidas. El cumplir un horario, el ser responsable, el comprometerme con la lectura, el comprometerme con la oración, el comprometerme con la obra de Dios. No podemos trasladar el compromiso ese a la iglesia. El Señor Jesús nos enseña que había mucha gente que no era capaz de abandonar el judaísmo. Por más de que Dios le resucite uno de sus hijos, ellos nunca dejarían de dejar de permanecer y pertenecer al judaísmo. Se identificaron como eso. Nunca permitirían que nada externo los aparte de una sinagoga. Nada. Y nunca harían nada que los haga infringir su judaísmo. Acá cuando a veces oramos y leemos algo y el Señor demanda algo y hay una rebeldía tremenda y tardamos 5 años en ponerlo por obra hasta que el Señor nos quebranta hasta lo último, no queremos obedecer ni una de sus palabras muchas veces. Primero tiene que estar la enseñanza. Usted no puede hacer algo que no conoce, siempre. Por eso es fácil para muchos pastores decirle, hagan esto, hagan aquello a los creyentes. Ellos tienen que trabajar y operar en base a lo que enseñan las Escrituras. Usted no puede hacer algo que no conoce. Tiene que escudriñar la palabra de Dios, tiene que conocer los principios de Dios, como decía Job 28. Habla de los hombres que hacen hasta lo imposible para conocer las profundidades. Dice que buscan como el oro y la plata la palabra de Dios. Ellos quieren conocer hasta lo profundo de Dios. Escudriñan como al oro y la plata, la buscan en las profundidades de la tierra. Usted tiene que conocer la sabiduría de Dios. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En el verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos. Por eso es bueno lo doctrinal, todo lo que Pablo enseñó, es bueno transmitirlo acá en la congregación, para que usted pueda andar como es digno del Señor. Amén. Todo esto depende del conocimiento. Por eso enseñamos doctrina, principios. Amén. No quiero emocionarles, quiero darle principios para que usted pueda vivir como es digno del Señor. En muchas congregaciones lo único que hacen es estimular las emociones de las personas y por eso después vemos a personas que con su manera de vivir deshonran al Señor. Deshonran al Señor porque no tienen conocimiento de la voluntad del Padre para que viva como es digno del Señor. Por eso enseñamos doctrina. ¿De qué me sirve a mí estimularlo, emocionarlo, hacerlo llorar, hacerlo llorar? Usted sale y deshonra al Señor en toda su manera de vivir. Sigue siendo un carnal, sin conocimiento, sin una conciencia que lo trabaje, sin una conciencia que lo haga madurar, que lo refrene, que lo conduzca. Usted sigue siendo un hombre natural ante los ojos de todos los hombres. ¿De qué le sirve llorar y emocionarse? Usted tiene que salir de acá con conocimiento para que camine en este mundo como es digno del Señor. Usted no puede hacer cosas arbitrariamente. No, lo sentí, lo pensé, lo creí. Usted tiene que vivir en base al conocimiento del Señor. Santiago 3:1, y voy a terminar. Decía la palabra de Dios. Dejen de hacerse maestros muchos de vosotros mismos. Amén. Lo único que les dirá el Señor es a aquellas personas, es, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Entregaste a mi pueblo la verdad? Primero tengo que hacerlo ir y luego tengo que tratar de convencerlo para que lo haga. O por lo menos que usted tenga la responsabilidad de hacerlo o no. Tenga o no tenga la madurez para hacerlo. Tenga o no tenga la fuerza, usted tiene que saber cómo el Señor quiere que vivamos. Tenga la fuerza o no tenga la fuerza, hermanos. Amén. Usted tiene que saberlo. Sí, pastor, pero no le digas eso porque ellos son nuevitos, ¿viste? No le enseñé doctrina, pues no entienden. Ellos tienen que aprender los principios que Dios enseña. Porque el hecho de que no tengan la fuerza para vivirlo no quiere decir de que no tengan la conciencia que lo trabaje para hacerlo. Algún día lo harán, pero tienen que saber lo que el Señor quiere. Tienen que saber cómo el Señor quiere que vivan. Tienen que saber que si dicen ser cristianos deben vivir como tal. Tienen que saber de que si dicen que son hijos de Dios deben vivir conforme al llamamiento que Dios les hizo. Es fácil gloriarnos de la soberanía, de su gracia y decir, el Señor me escogió antes de la fundación del mundo. Eso debería ser una estimulación para que honres, ames y sirvas con más pasión, devoción y entrega al Señor. Eso no produce flojera en los corazones regenerados y jactancia. Eso produce una pasión desenfrenada por amar, servir, obedecer y vivir como es digno del Señor. Primera de Timoteo 3:16. ¿Cómo usted va a estar preparado, como dice su palabra? Que estemos preparados y que todas las escrituras son útiles, inspiradas por Dios para preparar a todo hombre para toda buena obra. O sea, ¿cómo usted va a estar preparado para hacer lo que Dios quiere si usted no conoce la palabra de Dios? ¿Cómo usted va a estar preparado para toda buena obra si no conoce los principios que Dios le dio a su iglesia para que vivan? Convertirnos realmente en lo que somos. Eso es lo que el Señor quiere, que vivamos como es digno del Señor. Que si hicimos un compromiso y nos identificamos como cristianos, vivamos como tal, del supremo llamamiento de Dios. Voy a leer nuevamente este texto y voy a terminar. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis
como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Amén. La vocación con la que fuisteis llamados es la soberanía de nuestra salvación de Dios. Amén. En la soberanía y de Dios fueron llamados a la salvación. Dios los salvó. Es el acto soberano de Dios. Ustedes no hicieron nada. El Señor los amó, los predestinó, los salvó. Vivan como es digno de lo que el Señor hizo. Miren lo que dice en el 4:17 la nueva vida en Cristo. Esto pues, vuelve a decir el apóstol, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Ven? ¿Usted conoce la verdad? ¿Conoce lo que Cristo hizo por usted? ¿Conoce lo que Dios preparó de antemano para todos los que hoy estamos en este lugar? ¿Conoce del amor, de la predestinación de Dios, de la soberana elección de Dios? ¿Por qué seguiríamos viviendo si somos conscientes de todo esto como si no conociéramos esto? ¿Por qué seguiríamos viviendo si somos conscientes de todo lo que Pablo enseña como si nunca supiéramos esto? ¿Hay algo más que exceda esto? ¿Hay algo más que procuremos hacer que exceda lo que Dios nos reveló en su verdad? La vanidad de su mente quiere decir en la ignorancia, desconociendo el propósito eterno y la obra de Dios en cada uno de nosotros. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Hermanos, no solamente el Señor nos ha salvado, nos ha dado de su espíritu. Somos sensibles a Él, entendemos la verdad, conocemos su palabra. No podemos vivir como si nunca conocimos a Dios, como si no conocemos su palabra, su plan redentor, los beneficios, los privilegios, todo lo que Dios nos concedió. Ya no podemos vivir ignorando lo que somos y lo que Dios hizo por nosotros. Somos sensibles a el Espíritu. Tenemos al Espíritu, como dice Pablo, requiero en el Señor que ya no andéis como los demás gentiles. ¿Por qué me dice esto? Porque tienes al Espíritu de Dios dentro tuyo. Porque Él te reveló la verdad. Porque Él está produciendo constantemente lo que un hombre natural no puede producir. Puedes vivir como es digno, dice el Señor. Puedes hacerlo. Porque tienes el Espíritu de Dios, tú no puedes vivir como ellos porque Dios te dio todo lo que necesitas para vivir como es digno del Señor. Ajenos a la vida de Dios, no somos ignorantes. Conocemos a Dios, tenemos una relación con Dios. Ninguno de nosotros tiene dureza en el corazón. Nuestros corazones han sido cambiados. Vamos a orar. Después lea Juan 9 y Juan 12 en su casa y le va a sorprender el compromiso que habían hecho estas personas con el judaísmo, a tal punto de que dicen muchos creían en el Señor, pero no lo confesaban. Ellos no querían deshonrar su religión, el judaísmo. Jesús estaba siendo rechazado. Si ellos no querían hacer nada que les provoque el rechazo de la sinagoga, nosotros hacemos todo lo posible para alejarnos de la iglesia. Es más, no nos cuesta nada infringir la voluntad de Dios o pecar deliberadamente cuantas veces queremos, muchas veces. Oh, amados, que el Señor tenga misericordia hoy de cada uno de los que estamos en este lugar y de los que todos los que oirán y oyen este mensaje. No puedo predicar esto de otro tono o en otras palabras, de otra forma sería un blando y de otra forma no estaría haciendo énfasis en lo que el Espíritu Santo quiere hacer énfasis. Si yo digo esto con palabras blandas, puede ser que no haya una conciencia que realmente amoneste. Pero si lo digo realmente de esta manera, que no es un tono malo, que no estoy exhortando severamente, que no estoy aplicando la ley, que no estoy usando la ley, sino que estoy usando de todos los medios de gracia, como el apóstol Pablo también lo enseñó y lo instruyó. Él daba doctrina, le enseñaba, él le decía, conviértanse en lo que son. Vamos a orar. Padre, te damos toda la bendita gloria, Señor, aunque quedamos sorprendidos muchas veces del compromiso que tienen mis hermanos y muchos hermanos con las cosas seculares, terrenales, Señor, que no pueden trasladarlo a las cosas espirituales. Señor, son tan estructurados y fieles, cumplen horarios con rigidez,
Señor, el frío, las tormentas, los arduos calores nunca los han frenado para cumplir con sus deberes terrenales. Pero que no seamos flojos al trasladar ese compromiso a lo espiritual, que también seamos dedicados a la oración, a la lectura, a congregarnos, que podamos ser responsables en los horarios y el compromiso que tenemos espiritual. Padre, ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque es mejor agradarte a ti antes que a los hombres, porque es mejor hacer tu voluntad que la voluntad de los hombres si es que tú así lo quieres, Padre. Padre, ayúdanos a tener un corazón sincero y a trasladar todo ese compromiso que tenemos en el mundo a todo lo espiritual, porque al fin y al cabo es al Señor a quien debemos agradar. Señor, ayúdanos, ayúdanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.